Pues hoy estamos, la verdad, muy contentos porque además de invitarlos a que visiten nuestro portal www.sentir.mx, bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema, como les decía al principio, que necesitamos comprender sobre lo que está pasando hoy en día en nuestro país. Y qué mejor que hablar de un panorama actual sobre uno de los poderes, de los tres poderes de la Unión, un poder que ha sido a veces cuestionado, a veces ha sido señalado, el Poder Judicial. Realmente en México tenemos poco con un Poder Judicial más autónomo, para ser exactos, a partir de la década de los 90, cuando precisamente el presidente Zedillo realiza una reforma al Poder Judicial y se conforma la Suprema Corte de Justicia con los 11 ministros, con nombramientos escalonados de 16 años, con un sueldo bastante bueno para evitar temas de corrupción, y al mismo tiempo se le da una fortaleza a todo un sistema jurídico del que nos van a hablar también. También hay que decirlo que a partir de ese momento el Poder Judicial se convirtió en algo mediático. Yo les podría apostar que antes de 1996 nadie sabía quién era el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Hoy en día es sin duda pues señalado como uno de los principales actores políticos que existen en estos momentos. Y bueno, hoy vamos a tener a dos especialistas en el Poder Judicial, con dos visiones distintas. ¿Por qué dos visiones? Porque uno lo va a hacer desde el tema de los medios de comunicación, desde lo que pasa, digamos, en el día a día ahí, desde esa visión de la comunicación, y el otro lo hará desde el ejercicio propio del derecho. Primero les voy a presentar y le voy a dar 20 minutos a nuestro primer panelista. Él es Juan Pablo Reyes Salgado, periodista multimedia especializado en temas judiciales desde hace ya una década. Actualmente realiza la cobertura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Poder Judicial de la Federación para Televisión Azteca. Es un joven que tras su paso por Excelsior, por Grupo Imagen y El Sol de México, le apuesta hoy en día sin duda a la investigación, al diarismo y también a la parte del reporteo. Durante su trayectoria, además de haber ya reporteado, ha estado al frente de espacios informativos, tanto en radio como televisión, y aportó a la consolidación de nuevos proyectos informativos o de comunicación social. Egresado de la Carlos Septién, para mí es un gusto. Bienvenido, mi estimado Juan Pablo, bienvenido aquí a esta conferencia. Y pues adelante, el micrófono es tuyo, tienes 20 minutos para platicarnos tu visión a lo que estamos platicando. Adelante, Juan Pablo. ¿Qué tal, Guillermo? Muy buenas tardes a todos los que están unidos a esta transmisión. Pues bueno, yo les voy a platicar cómo ha sido desde mi punto de vista la evolución, la transformación del Poder Judicial de la Federación. Hablamos del Consejo de la Judicatura Federal, también de la Suprema Corte de Justicia Nacional, al menos en los últimos años. Ya tengo 10 años en la cobertura del máximo tribunal del país y del Poder Judicial Federal a nivel federal. Empecé precisamente, como ya les comentaba Guillermo, en el periódico Excelsior y en Grupo Imagen. Ahora estoy completamente ya dedicado a cuestiones de televisión e internet para Televisión Azteca. Y esta oportunidad de estar en los medios de comunicación me ha permitido pues estar muy de cerca y darle puntual seguimiento a las actividades que hacen jueces federales, magistrados y también ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. He podido convivir con varios de ellos, platicar, saber sus opiniones sobre la situación del país, saber sus opiniones sobre la situación de la justicia en México, que en ocasiones parece que es, pues, si no nula, sí muy, muy difícil de conseguir, sobre todo para las personas que menos tienen o que menos oportunidades tienen para conseguir un abogado, para llevar una defensa adecuada o para llegar a instancias judiciales federales. Sabemos que, por ejemplo, los poderes judiciales locales, ya sea de la Ciudad de México, de Jalisco o de otros lugares, pues son muy, muy deficientes. Disculpen los señores que están aquí donde estoy, están haciendo unas reparaciones, entonces espero que no se meta mucho el sonido del exterior, pero bueno. Entonces, esta cobertura que he hecho del Poder Judicial me ha permitido pues saber, conocer las entrañas del sistema jurídico mexicano y pues poco a poco ir
ir analizando, ir investigando, buscando que haya transparencia en un poder de la de los tres poderes de la Unión, que es bastante opaco. Ya no se diga cómo están los poderes judiciales a nivel estatal. Pero pues ya platicando con Guillermo sobre cómo iba a estar el tema de este panel, decidí preparar una división de temas, empezando por cómo ha evolucionado en los últimos años el Poder Judicial Federal, cómo está la situación actual, por ejemplo, en la Suprema Corte o en juzgados y tribunales, mediante litigios relacionados con el tema social, en particular, cómo se ha llevado mucho por parte de organizaciones civiles, de personas particulares, el tema de los litigios estratégicos. Y, por ejemplo, ahorita, al menos en el panorama más cercano relacionado con la Suprema Corte de Justicia, relacionado con el Poder Judicial Federal, tenemos tres puntos principales: el tema de la defensa de la vida, el tema de la familia y también el de las libertades. Pero en el Poder Judicial ya es una manera muy diferente de abordar este tipo de asuntos, por así decirlo, con más garantismo, con más liberalismo por parte de la ideología de cada uno de los 11 ministros que integran a nuestro máximo tribunal del país. Tenemos, por ejemplo, ya estaba proyectado, ya estaba agendado el análisis de dos casos relacionados con el tema del aborto. En estos asuntos, los ministros ponentes, que eran Luis María Aguilar Morales y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ya tenían prácticamente listos los proyectos de sentencia que iba a analizar el Pleno de la Corte, pero enfocados a permitir, por ejemplo, en dos estados del país, en anular las leyes que prohíben la interrupción del embarazo. Por temas de agenda, por temas de polémica que se generan a nivel nacional, pues el ministro presidente Arturo Saldívar decidió que se pospusieran estos dos asuntos. Entonces, pues habrá que esperar a ver cuándo los agendan. Pero son proyectos que pues seguramente van a prosperar debido a la nueva integración de la Corte. Es una Corte, como les comentaba, bastante, por así decirlo, liberal, por así decirlo, garantista. Entonces, pues habrá que esperar y ver también los análisis y los argumentos que presente cada uno de los ministros. También está en el tema de familia, en el tema de asuntos civiles, tenemos en el panorama lo de las uniones igualitarias en varios estados del país. Por ejemplo, el día de hoy, en la primera sala de la Corte, se discutieron dos amparos por el tema de Yucatán. Fue en Yucatán, ya que el Congreso estatal había decidido votar secretamente el tema del matrimonio igualitario, el llamado matrimonio igualitario. No lo aprobó. Entonces, mediante amparos, como le decía, litigios estratégicos, organizaciones civiles llevaron hasta la Corte este asunto, y la Corte hoy pues ya resolvió finalmente que el Congreso debe hacer pública su votación, sea cual fuere, bueno, con total libertad de votar como ellos consideren, pero pues es un caso novedoso, trascendental, debido a que consideraron que es antidemocrático y antiderechos humanos el que se hagan votaciones, pues en lo oscurito. En este caso, el Congreso de Yucatán había votado mediante cédula, es decir, no se iba a saber quién votaba a favor o en contra de pasar el dictamen relacionado con las uniones igualitarias en ese estado del país. Pero, de acuerdo con los criterios de la Corte, los jueces, magistrados y los congresos estatales están ya hoy prácticamente obligados a garantizar este tipo de uniones igualitarias. También en el panorama también viene lo de las famosas infancias trans que tanto se quieren impulsar en las legislaciones de los estados, en la legislación de la Ciudad de México. La Corte ya está próxima a comenzar a resolver este asunto por temas de amparos. Por ahí hay un par de litigios que está pendiente por resolver. En este caso, formular un proyecto la ministra Margarita Ríos Farjat. Sobre el tercer punto, que sería de libertades, tenemos también ya
pues vimos cómo fue resolviéndose el tema del uso recreativo y lúdico de la marihuana. Todo esto basándose en un criterio traído por el ministro Arturo Saldívar sobre el libre desarrollo de la personalidad. Eh, Aquí, pues, comienza a verse cierta apertura a temas que antes, con estos asuntos que les comentaba, que antes estaban, pues, prácticamente prohibidos por los códigos civiles, los códigos penales. Ahora, en el caso de la marihuana, está en una especie de limbo judicial, porque si bien se eliminan ciertos lineamientos establecidos en la Ley General de Salud, aún está tipificado en el Código Penal Federal. Entonces, pues habrá que esperar cómo van evolucionando estos casos, cómo van evolucionando los criterios de la Corte relacionados con este tipo de temas, de pautas. Y, por supuesto, como periodista, lo que me corresponde es ver cómo se formulan las argumentaciones, escudriñar las propuestas de cada uno de los ministros de la Corte o de los magistrados o de los jueces. También ahora en otro punto que también es toral, sobre todo para la ahora llamada cuarta transformación que encabeza López Obrador, están los litigios políticos que no se habían visto tan fuertes como en otros sexenios. Ahora sí, creo que cada una de las legislaciones que ha impulsado el presidente López Obrador, como la ley de remuneraciones que establece un salario máximo para los servidores públicos, la reforma eléctrica, la reforma laboral, la ley de hidrocarburos, la reforma judicial que también ha sido duramente criticada por varios extractos de la sociedad, la ley de seguridad interior, etcétera, la presencia del ejército en las calles, la devolución de impuestos, que también ha causado bastante polémica por parte del sistema de administración tributaria. Ahora estamos viendo que los grandes temas nacionales, prácticamente todas las leyes que dan estructura a esta cuarta transformación de López Obrador, pues se están judicializando, están llegando a manos de jueces federales, a manos de magistrados y por supuesto también hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde 2019 a la fecha, el ministro Arturo Saldívar, pues desde mi punto de vista, aquí es totalmente mi opinión, ha estado intentando frenar poco a poco la discusión de estos casos, de estas acciones de inconstitucionalidad, de estas controversias constitucionales, pues podría decirse también por ahí que para no causar el coraje, el enojo del Poder Ejecutivo Federal. Sin embargo, pues ahí habrá que estar muy, muy pendiente de lo que vayan resolviendo los jueces, cómo lo van calificando los magistrados y cómo finalmente se irán proyectando estos asuntos para su resolución próxima. Incluso también todo este tema del COVID-19, los temas de salud han llegado también a judicializarse. Ahora con este gobierno prácticamente todo está llegando a juzgados y tribunales y es por eso también muy, muy necesario que pongamos más la lupa sobre las decisiones del Poder Judicial de la Federación y por supuesto también de los poderes judiciales locales que creo yo, insisto, están muy poco investigados, casi no estamos poniendo la lupa sobre los poderes judiciales locales. Ahí va avanzando poco a poco el Poder Judicial Federal en cuestiones de transparencia, sin embargo, aún faltan muchas cosas por analizar, por revisar y, por supuesto, por estar marcando la línea, insistiendo en lo que se debería o no hacer en las decisiones de los jueces y magistrados, porque como platicaba hace un par de años, 2018, con el ahora ministro en retiro, José Ramón Cosío, pues el Poder Judicial se ha convertido en una especie de gran poder que puede paralizar leyes que pudieran beneficiar o no a la población, que pueden hacer una especie, si bien los jueces y la Suprema Corte no pueden legislar, pareciera en algunos momentos que lo están haciendo, ¿no?
lo vimos ahora con el tema de la marihuana, estableció ciertos parámetros. Ahora con el tema del matrimonio igualitario, igual establece parámetros para que da líneas, marca pautas para que los congresos de los estados, para que el Congreso de la Unión finalmente tome decisiones conforme a lo marca la Constitución, porque en sí la Suprema Corte está ahí como garante de la Constitución para hacerla respetar, para hacerla valer, a pesar de los otros poderes que pueden influir o no influir en él. Ahora me gustaría también hablarles un poco sobre la importancia de la cobertura judicial desde mi punto de vista. Como decía Guillermo al iniciar esta conferencia, antes poco se conocía sobre quiénes integraban la Suprema Corte, quién era su presidente. Antes eran más de 20 ministros, antes de la reforma judicial de 1994, que cambió la integración a solamente 11, muy parecida a la Corte Suprema de Estados Unidos. Allá son 9 jueces los que integran esta corte. Acá tenemos 11 ministros. 11 ministros que tienen infinidad de ideas y que, por cierto, no necesariamente deben estar de acuerdo con los lineamientos del gobierno que los llevó a la Suprema Corte. Ahí tenemos simplemente el caso de Arturo Saldívar, quien fue nominado por el presidente Felipe Calderón, fue aprobado finalmente por el Senado, después de varias semanas de análisis sobre su perfil, si era idóneo o no para llegar a la Corte. Finalmente llegó a la Corte y desde los primeros meses Arturo Saldívar comenzó a distanciarse de lo que se esperaba de él como impulsado por el propio Partido Acción Nacional. Tenemos por ahí un caso muy polémico, que es el caso de la guardería ABC, en el que incluso se sabe que el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, pues fue a insistir con Saldívar sobre la forma en que podría votarse el caso de la guardería ABC para evitar que se procesara, que se investigara a funcionarios de alto nivel del entonces gobierno del presidente Felipe Calderón. Esto ahí marcó un parteaguas en la relación de Calderón con el ministro Saldívar y por supuesto también con la Suprema Corte. Finalmente, pues, el proyecto de Arturo Saldívar no prosperó como se venía impulsando, precisamente por este cierto equilibrio que hay al interior de la Suprema Corte. A veces muy garantista, a veces es una corte muy conservadora. Poco a poco se va definiendo el panorama. Por ejemplo, ahora, luego le llaman saldiviar, después de lo que hizo Saldívar con Felipe Calderón, a las acciones que van contrarias al presidente que los nominó. Por ejemplo, actualmente la ministra Margarita Ríos Farjat ha buscado, mediante sus sentencias, mediante sus proyectos, que finalmente se convierten en sentencias de la primera sala, ha buscado, pues, marcar cierta distancia del presidente López Obrador, para sorpresa de muchos. Por ejemplo, en el tema de la ley de remuneraciones, que se ha permitido, ha propuesto que se congelara para ciertos organismos autónomos como es el INE, la COFESE, entre el Banco de México. Ahí ha concedido suspensiones que benefician al menos a trabajadores de altos mandos que ganaban más que el presidente de la República, para beneficiarlos y que pues de momento puedan seguir percibiendo salarios superiores a los del Ejecutivo Federal. Otros temas también, sobre todo con puntos sociales, se ha visto mucho la diferencia de lo que se podía esperar de Margarita Ríos Farjat a lo que actualmente está haciendo al interior de la Suprema Corte. Contrario, por ejemplo, a la ministra Yasmín Esquivel. La ministra Yasmín Esquivel, conforme a lo que yo he visto, lo que he podido analizar, pues ha estado votando todo a favor, casi todo a favor de la Cuarta Transformación, salvo algunos asuntos relacionados con devolución de impuestos. Por ahí hay dos casos en los que dio su visto bueno y fue de las que obtuvo mayoría al interior de las salas de la Corte, de la segunda sala de la Corte, para garantizar la devolución de impuestos y impuestos millonarios que pues afectan bastante al sistema de administración tributaria, sobre todo ahora que la Cuarta Transformación está buscando dinero por todos lados. Entonces, actualmente también es importante el asunto de la transparencia. Insistir por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia en
en que aporten mayores datos, en que abran, por ejemplo, algunos expedientes, a las versiones públicas de los expedientes que se tienen de las sentencias. Ahora hay una reforma que ya se puso en marcha que obliga a todos los poderes judiciales, el federal y los estatales, a que los expedientes, las sentencias que emita cada tribunal, cada juez, pues debe ser público. Esto nos va a permitir poco a poco saber cómo están resolviendo los jueces, cómo están calificando los magistrados y cómo está revisando también, por supuesto, la Suprema Corte, que en el caso de la Corte siempre las sentencias, bueno, al menos en los últimos años, se ha mantenido su transparencia, salvo algunos retrasos que hay por ahí en algunos casos, en diversos casos, pero al menos en la Suprema Corte se ha mantenido esa transparencia. En el caso de tribunales todavía hay bastante opacidad, o se tardan mucho, pero también hay mucha lentitud para publicar las sentencias y poder revisarlas y ver cómo resolvieron los tribunales, poder hacer así, en mi caso, pues dar a conocer o revelar cómo están resolviendo los jueces, cómo están resolviendo los magistrados. Y más ahora con el tema de la pandemia que nos está afectando desde el año pasado, esto de la transparencia también ha sido muy, muy importante. Por ejemplo, tenemos uno de los casos de corrupción más grandes que ha habido en nuestro país, el caso Odebrecht, en el que pues el principal inculpado actualmente y quien está esperando lograr un trato con la Fiscalía General de la República está vinculado a procesos. Se trata de quien fue el director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya. A mí en lo particular me hubiera gustado mucho estar ahí en la audiencia. Sabemos que había dificultades para hacerlo de manera presencial ante la emergencia sanitaria que estaba todavía muy fuerte en ese momento, está muy fuerte, pero estaba muy fuerte para esos primeros meses. Incluso yo promoví un amparo con ayuda de un par de amigos abogados para intentar, si bien no ingresar a la sala, pero sí tener o poder observar la audiencia que se desarrollaba de Emilio Lozoya, porque pues obviamente ahí iban a salir nombres, iban a salir tramas, iban a salir ciertos asuntos relacionados con el anterior gobierno que encabezó el presidente Enrique Peña Nieto, sus subordinados, entre otros, porque a final de cuentas el Consejo de la Judicatura Federal implementó un sistema de información en tiempo real, por así decirlo, pero mediante WhatsApp. Entonces ellos tenían una diferencia como de 30 minutos y tenían que, aparte, esperar la aprobación del director de comunicación social para poder así ir pasando la información mediante un chat de WhatsApp en el que estaba incluida toda la fuente judicial, o gran parte de los reporteros que integramos la fuente que cubre el Poder Judicial de la Federación diariamente. Entonces, únicamente nos estaban informando por ahí lo que pasaba. En el caso de mi amparo, yo buscaba que al menos mediante una sala alterna o bien al aire libre con una bocina, era lo que a mí me hubiera parecido con mayor apertura para poder seguir en este caso esta audiencia de Emilio Lozoya. Total, mi amparo pues no prosperó. Yo confiaba en que me hubieran dado una suspensión, pero el juez en materia administrativa no me dio la suspensión. Finalmente me sobreseyó el amparo y este sobreseimiento fue confirmado después por un tribunal federal apenas hace un par de meses, pero tardó mucho tiempo en resolverse mi asunto para esperar transparencia o para que me dieran una cuestión alterna para poder conocer todos los detalles de esta audiencia. También vemos actualmente en este tema de la transparencia una doble cara, tanto de la Fiscalía General de la República, también del propio Poder Judicial de la Federación y por supuesto no se diga desde el presidente de la República, López Obrador, quien insiste en que, por ejemplo, el caso de Brecht no lo ha querido abrir el INAI. No, al contrario, el INAI ya ordenó en varias ocasiones a la Fiscalía General de la República, que hoy encabeza Alejandro Gertz Manero, para que se haga una versión pública de todo el expediente de Odebrecht, cosa que pues al día de hoy no ha pasado. Incluso ahí también con un colega mío
de un medio electrónico también promovió un amparo para pues tener acceso al expediente y la Fiscalía General de la República mete recursos de queja, lleva retrasándolo 2 años. 2 años retrasando el acceso a la información. Y mientras tenemos al presidente que dice que es culpa del INAI. No, para nada, no es culpa del INAI, es culpa de la Fiscalía General de la República que ha impedido, ha retrasado la apertura del expediente de Odebrecht. Todavía hace 2 semanas recibimos una notificación de que pues ahora sí ya se iba a abrir todo el expediente, pues a ver si esto es así. Entonces es complicado poder ahondar, poder profundizar en los temas del Poder Judicial de la Federación, pero pues vamos haciendo lo que se puede. A veces, como la justicia es bastante lenta la transparencia, y pues creo que ya se me acabó el tiempo, entonces pues voy a esperar ahí las preguntas y respuestas. Gracias, mi estimado Juan Muchas Pablo. Un gran gracias. gusto escucharte y ver cómo has sido desarrollante, especializante en este tema del Poder Judicial. Bueno, ahorita que comentaste preguntas, aprovecho a todos los que están escuchándonos y viéndonos también por Facebook, los que están aquí en Zoom, que pueden enviar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas, pueden hacer ahí las preguntas pertinentes. Vamos a pasar con nuestro siguiente invitado. Les quiero presentar a nuestro siguiente panelista, a César Alejandro Ruiz Jiménez. César Ruiz se ha dedicado al estudio de los derechos humanos desde los inicios de su carrera bajo la tutela del doctor Eduardo Ferrer MacGregor. Posteriormente, como asesor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, durante la presidencia del ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, ayudó en la elaboración de proyectos en defensa de la vida y la dignidad humana. Su línea de investigación doctoral se enfoca en los derechos humanos aplicados al ámbito fiscal, producto de la cual ha coordinado 2 libros al respecto y publicado participaciones en México, Austria y los Países Bajos. Actualmente es el director ejecutivo de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui Pro Derechos Humanos AC. Bienvenido, César. El micrófono es todo tuyo. Muchísimas gracias, Guillermo. Muchísimas gracias a Hazme Sentir por esta invitación. Es para mí realmente un privilegio estar aquí con ustedes y compartir un rato y reflexiones con gente que se interesa en temas como la vida, la familia y los derechos humanos, sobre todo en una base de la dignidad humana. Entonces, les agradezco mucho y bueno, yo de lo que les quería hablar un poco, la verdad es que el panelista anterior lo hizo bastante bien y cubrió todos los temas, entonces a mí lo único que me queda es meter un poquito al detalle algunos de ellos y sobre todo también tomando en consideración algunas de las preguntas que he visto que ya han puesto en el chat, sobre todo en cuanto a las acciones que dicen, ¿qué acciones nos recomiendan que podríamos realizar? No, hablando un poquito de la integración de la Suprema Corte, pues como ustedes saben, tiene un presidente, Arturo Saldívar, que es electo por un periodo de 4 años y que tiene todavía este problema del artículo 13º transitorio de la reforma judicial, en el que de manera completamente inconstitucional se le extiende su mandato por un periodo de 2 años más. Esto es, él iba a terminar, o él tiene que terminar su periodo como presidente de la Suprema Corte en diciembre de 2022, y pues se proponía que lo hiciera hasta diciembre de 2024. En su momento, cuando se publicó esta reforma, él no hizo ningún comentario, se mantuvo en silencio, presentó una solicitud bueno, pues presentó una consulta al Pleno de la Suprema Corte, integrado por los 11 ministros, incluido él, que obviamente se hubiera tenido que excusar o se va a tener que excusar. Y la consulta estaba en eso cuando sucede el temblor que está ocurriendo actualmente en el Tribunal Electoral, en el que llegan a un punto de ingobernabilidad y entonces 5 de los 7 magistrados que integran la sala superior determinan prácticamente lo que podría llamarse un motín y remueven también sin facultades para ello al presidente del tribunal. Al ver esto, al día siguiente inmediatamente Arturo Saldívar convoca una rueda de prensa y también coincide que en el día del problema del Tribunal Electoral, él desayuna con el titular del Ejecutivo Federal y entonces al día siguiente convoca una rueda de prensa en la que él dice que renuncia a esta posibilidad, a esta prerrogativa de extender su mandato por 2 años. La realidad es que
que pues así como presenta la consulta, él no puede unilateralmente determinar que ya quedó extinta o sin materia. Su opinión no concluye con ese procedimiento, al contrario, en una manera muy acertada, los demás ministros de la Suprema Corte deciden que tienen que todos resolver la consulta. Y aquí también sucede algo muy importante, porque todo el mundo se ha enfocado en lo que concierne al ministro presidente. Sin embargo, este artículo transitorio también aplica a los miembros del Consejo de la Judicatura Federal, que si bien la Suprema Corte es el órgano más importante del Poder Judicial para la determinación de los criterios que se extienden por todo nuestro sistema jurídico, el Consejo de la Judicatura Federal es muy importante porque se encarga de la organización, de la administración, de la vigilancia y de la disciplina de todos los jueces federales, jueces de distrito y magistrados de circuito. Entonces, este órgano es muy importante para realmente regular la vida del Poder Judicial Federal, la de los jueces, que como bien decía el panelista anterior, son los que están, pareciera ser, dando la cara o la batalla constitucional a las reformas estructurales de la llamada autodenominada cuarta transformación. Entonces, es importante que esto se resuelva porque esta extensión pues prorrogaba los mandatos de personas que fueron nombradas directamente por el presidente de la República. Recordemos que el Consejo de la Judicatura Federal se compone por 6 consejeros más el ministro presidente. 3 de esos consejeros son nombrados por el Poder Judicial, 2 son nombrados por el Senado y 1 es nombrado por el presidente del Ejecutivo, el titular del Ejecutivo. Entonces, el Consejo actual está integrado por 2 consejeros nombrados prácticamente por Morena y un consejero pues nombrado directamente por el presidente, más un consejero nombrado por el ministro Arturo Saldívar. Entonces, realmente extender su mandato, pues hacía un poco las veces de extender estos nombramientos expedidos por el gobierno actual, tanto a su nivel ejecutivo como a su nivel legislativo. Entonces, definitivamente el tema del artículo 13º transitorio no ha acabado, se tiene que resolver porque esos nombres también están siendo, esos mandatos también están siendo prorrogados y la declaración unilateral del ministro presidente pues no puede tener el efecto de dar por terminada esa controversia. Ahora, esto es en cuanto a la actualidad de la Suprema Corte respecto de su composición y respecto de su extensión de mandato de su titular. Cabe destacar que se menciona en los medios, eso pues no lo podemos comprobar, que finalmente el ministro Arturo Saldívar no había reunido la mayoría que se necesitaba para avalar no había reunido los votos que necesitaban para avalar su extensión de mandato y por eso es que él decidió pronunciarse así anticipadamente. Finalmente, como les comento, el ministro Franco, que es el ponente, hizo público su proyecto en el que claramente se demuestra que él no estaba por extender el mandato y que parece que los demás ministros coinciden y de todos modos se va a votar en fechas próximas. Entonces eso abre la carrera pues a una nueva presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El ministro terminará su encargo el último día de diciembre de 2022 y en el primer día hábil de enero de 2023 el Pleno de Ministros se reunirá para nombrar a un nuevo presidente. Aquí, ¿qué es el siguiente cambio que se avecina en la Suprema Corte o cuál es el siguiente cambio que se avecina? Como también bien nos decían, los ministros duran en su encargo un periodo de 15 años. Originalmente los ministros de 1995 tuvieron encargos por periodos diferentes que iban de los 7 hasta prácticamente los 21 años, obedeciendo al deseo de escalonarlos en su relevo, para que no sucediera que si se hubiera nombrado a todos por 15 años en 1995, en el 2010 tendríamos la situación de nombrar otra vez a 15 ministros de la Suprema Corte. Para evitar eso, los primeros 11 ministros que fueron designados por el Ejecutivo que presidía Ernesto Zedillo tuvieron nombramientos escalonados. Es así entonces que en este año, en diciembre de este año, en noviembre de este año, corresponde al ministro Franco, Fernando Franco González Salas, terminar con su encargo también. Y entonces el presidente de México tendrá que presentar una terna ante el Senado de la República y el Senado de la República hará primero a través de su Comisión de Justicia y después actuando en pleno, hará una revisión de los 3 candidatos y votará por el que consideran más idóneo. Entonces, enlazando esto con las preguntas que hacían en el chat, acciones que hacer, pues la primera yo creo que podría o sugiero o se me ocurre
no sugiero nada, aquí cada quien, que después yo les anduve incitando algo. Aquí el tema más bien sería estar atentos a esas comparecencias. Es típico que cuando se manda una terna, finalmente hay una persona que ya tiene un visto bueno o una opinión más favorable o lleva cierta ventaja en la carrera por el asiento en la Suprema Corte. Entonces aquí habría que estar atentos a la composición de la terna, que sea una terna equilibrada, que sea una terna claramente competitiva, donde no haya una figura destacada sobre las demás, para de esta manera garantizar que el Senado tenga realmente un ejercicio de decisión, donde sea el Senado el que examine o escrutine a los tres candidatos y entonces pueda determinar el que considera más apto para el puesto de ministro de Suprema Corte, que como bien decían es muy importante, primero porque duran 15 años y segundo pues porque son el órgano que determina realmente cómo se interpretan y cómo se aplican los derechos fundamentales en nuestro país. Ciertamente este tipo de presión sí puede llegar a funcionar. Lo he visto en este sexenio 2 veces. El presidente mandó una terna para designar al titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que leyendo la ley orgánica realmente tiene que ser una persona experta en impuestos, una persona experta en controversias fiscales, tributarias. Sin embargo, el señor presidente mandó una terna en la que los perfiles no correspondían, una terna en la que había perfiles más financieros y económicos y de economía que realmente de materia tributaria, o sea, relacionados tangencialmente. Alguien por ahí presentó un amparo, el amparo fue conocido por un juez de distrito en Nuevo León, el juez de distrito en Nuevo León concedió la suspensión solicitándole al señor presidente, bueno, solicitando al Congreso que suspendiera el procedimiento para revisar la integración de la terna. En eso estaban, se logró la suspensión de la terna y se pidió su evaluación técnica y ver si cumplía con los requisitos que exige la ley orgánica de la PRODECON para la designación de su titular. Y ante esto, el presidente retiró su terna y al día de eso pasó hace poco más de un año y al día de hoy sigue la Procuraduría sin tener un titular. Pero vamos, se presentó una terna que no cumplía con los requisitos que exige la ley, la sociedad civil levantó la voz, el Poder Judicial actuó en consecuencia y se logró echar hacia atrás. Lo mismo sucedió con una propuesta que se hizo para magistrados de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Igualmente ahí hubo algunas propuestas que no eran del agrado total de la sociedad y del Congreso, y también la propuesta se echó hacia atrás. Entonces, estos dos ejemplos que han ocurrido durante el periodo actual del gobierno federal actual, pues nos indican que sí es posible que si la sociedad levanta la voz, que si la sociedad se inmiscuye o se interesa más por estos procesos de selección de funcionarios públicos, finalmente su voz puede ser escuchada. Entonces, pues sería una de las primeras acciones que se me ocurriría que podrían realizar. Ahora, esto es en cuanto a la integración del Poder Judicial. En cuanto a su funcionamiento, pues efectivamente, de todos modos, hace un par de meses se aprobó la reforma judicial que en teoría fortalece la impartición de justicia. Los cambios más relevantes que tiene son en materia de controversia constitucional, en la que ahora órganos constitucionales autónomos pueden ser parte de una controversia constitucional, aun cuando el conflicto es solamente entre ellos. Órganos constitucionales autónomos son aquellos que no pertenecen al Poder Ejecutivo, ni al Judicial, ni al Legislativo. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral, el INEGI, por ejemplo. Ahora, ¿qué otro cambio se ve en esta reforma judicial? Existe ahora un sistema de precedentes. Normalmente la Suprema Corte funciona por un sistema llamado de jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? Pues es el criterio que surge de la resolución de casos concretos. La jurisprudencia se puede integrar o se podía integrar de diversas formas. Las más comunes son por contradicción o por reiteración de criterios. Por reiteración de criterios significaba que si un tribunal colegiado, una sala de la Suprema Corte o el pleno de la propia Suprema Corte repetía un criterio por 5 veces, ese criterio se convertía en jurisprudencia y se volvía obligatorio para el resto de los órganos inferiores. En el caso del Pleno, para las salas de la Corte y los tribunales colegiados, en el caso de las salas para los tribunales colegiados, y en el caso de los tribunales colegiados para los juzgados de distrito, que para ellos es obligatoria toda jurisprudencia con independencia del órgano que la emite.
Con el nuevo sistema de precedentes, lo que va a suceder ahora es que si existe una sentencia que se resuelva sobre la constitucionalidad de algún tema, que se resuelva sobre una votación en el caso del Pleno de 8 de 11 ministros, o en el caso de las salas de 4 de 5 ministros, ese criterio, ese asunto se vuelve ya obligatorio, sin necesidad de que haya un tema de contradicción o de reiteración de criterios. Prácticamente es como un pase automático a su obligatoriedad en función del número de ministros que voten a favor de ese criterio. ¿Cómo va a funcionar? Pues lo veremos o lo descubriremos pronto, porque a diferencia de la jurisprudencia, que lo que hace es extraer un criterio jurídico, el sistema de precedentes, al menos si se pretende copiar del sistema americano, pues lo que toma en cuenta son los casos, son los hechos, son los casos, son los, pues sí, los hechos del caso. Y si los hechos no se adecuan en el nuevo asunto en el que se quieren aplicar, pues el caso no es realmente obligatorio. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Igual los tribunales unitarios se transforman también en tribunales colegiados y pues básicamente esos son los temas más importantes de la reforma judicial. En cuanto al fondo, a mí me gustaría nada más, y por cuestión de tiempo, enfocarme en un tema que creo que es el que más nos interesa a todos los que estamos aquí reunidos, que es el tema de vida. Efectivamente, las legislaturas locales están muy activas en cuanto al tema de la despenalización del aborto. Incluso en estados donde la vida se encuentra protegida desde el momento de la concepción en las constituciones locales. Actualmente, que yo tenga registro, tenemos varios asuntos que están pendientes de resolver. Está un asunto del ministro Franco, que pues yo creo que se va a quedar sin materia porque se refiere al Código Penal de Veracruz, que pues fue reformado recientemente, y se refería a la Constitución también, al artículo 4 de la Constitución de Veracruz que defiende la vida. Está un proyecto que bien se mencionaba del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y otro en relación con el Código Penal con la Constitución de Sinaloa, y otro del ministro Luis María Aguilar Morales en relación con el Código Penal de Coahuila. Existen otros asuntos pendientes de resolver también en relación de la despenalización del aborto sobre Nuevo León, y me parece que son los que tenemos hasta ahorita pendientes. Lamentablemente, en el caso del de Veracruz, del de Sinaloa y del de Coahuila, los proyectos no son a favor de la vida. En los proyectos se favorece la defensa de las libertades sexuales y de los derechos reproductivos. De hecho, sí se levantó la voz por algunos sectores del mundo jurídico. Se presentó un amicus curiae en el caso del proyecto del ministro Luis María Golar y del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Los ministros bajaron sus asuntos, como bien se mencionó también hace unos minutos. Sin embargo, lo que pasó es que el amicus que señalaba las deficiencias del proyecto sirvió para fortalecer el proyecto de los ministros, y ya viene un proyecto similar con con los mismos argumentos de fondo fortalecidos y corregidas sus deficiencias. Parece que ese tema se verá muy pronto, lo anunció el ministro presidente, y parece que esto ocurrirá en septiembre, octubre. Muy pronto se verán estos asuntos. Lamentablemente, la composición de la Suprema Corte no es favorable hacia la vida. Existe un sector de los ministros que se consideran en una percepción quizás cerrada de progresividad, se consideran progresistas. Un sector muy pequeño es favorable a la defensa de la vida, y existe pues en medio un grupo de ministros que actúan en función del caso concreto. El problema es que en los extremos pues lo que no existe mucho que hacer porque pues es un tema más ideológico, y entonces la batalla jurídica realmente se da en cuanto a los ministros que escuchan argumentos de los dos lados y que se refieren y que toman su decisión basados en el caso concreto. Entonces, eso reitera la importancia de estar muy atentos a cómo se integra la Suprema Corte. Tenemos la oportunidad de ver de quizás hasta de incidir en esa integración con la salida del ministro Franco. En estos meses pronto se empezará a escuchar cuáles son las propuestas del titular del Ejecutivo Federal para sustituirlo.
y pues estar atentos, ¿no? Si existe entre sus propuestas alguien que sea, que tenga, que defienda la vida, ¿no? Ahora, entonces, los asuntos, así como están, realmente no vienen favorables a nuestros principios de defensa de la vida desde el momento de la concepción. Y así vienen tanto el de Coahuila como el de Sinaloa, como el de Veracruz. Y parece que el caso de Nuevo León se resolverán, o quien los tiene, los resolverá en consecuencia como se resuelvan los demás. Por fortuna, en estos casos, por cómo están configurados, se necesita que al menos 8 ministros voten a favor del aborto. Entonces, ahí la misión es, pues, convencer a más de 3 ministros, 4, para que voten a favor de la vida, y con eso las propuestas de declaratoria de inconstitucionalidad no pasarían. Eh, Finalmente, esa es una perspectiva un poco favorable, ¿no? Porque ahí lo que se está peleando es por el reconocimiento del aborto, y se puede lograr el no reconocimiento si al menos se cuenta con 4 ministros de la Suprema Corte. En el caso de Hidalgo, lamentablemente es al revés, porque ahí lo que se necesita es 8 votos para que se consiga se logre el reconocimiento del derecho a la vida, y pues realmente más bien va a ser una oportunidad ideal para la Suprema Corte para tener la posibilidad de establecer su criterio pro aborto, que actualmente pues es el mayoritario. Entonces, pues lamentablemente ahí a veces quizás el activismo debiera de ser un poco más cuidadoso para no propiciar este tipo de oportunidades a la agenda pro aborto. Son los casos que, así es el panorama general que tiene el tema de la vida en la Suprema Corte. Se puede hacer, sí, ¿qué se puede hacer todavía? Algunos juzgadores tienden a hacer o a defender los temas de aborto pensando en que la mayoría de la sociedad quiere o desea ese tipo de decisiones. ¿Qué se puede hacer desde la propia sociedad? Pues lo que se puede hacer es levantar la voz, demostrar que la mayoría de los mexicanos y mexicanas no somos pro aborto, que la mayoría de las mujeres no son pro aborto, porque eso podría dar a los señores ministros cierta posibilidad de reflexionar si realmente sus decisiones reflejan el sentir mayoritario de la sociedad. En algún momento una persona que ya no es ministra de la Suprema Corte votó a favor del aborto pensando en la presión que podrían ejercer los grupos feministas. Quizás eso no sería un factor si se levanta la voz respecto del sentido de que la mayoría de la gente es pro vida y no pro aborto. Son los temas que se me ocurren respondiendo un poco a esto de qué se podría hacer, pues ser un poco más visibles, fortalecer los argumentos pro vida con una voz más fuerte, y pues bueno, es a esperar a que los señores ministros sean sensibles a los argumentos jurídicos y no solo a los ideológicos. Creo que se me acabó el tiempo, entonces les agradezco mucho por su atención y estoy atento a las preguntas a las preguntas que tengan ustedes. Muchas gracias. La verdad también muy, muy completo. Te agradecemos mucho, César. Ha sido bastante valioso. Antes de pasar a las preguntas, tenemos que darles un mensaje importante a todos. Es un mensaje pequeño, pero también para nosotros bastante importante. En Hazte Sentir nos preocupamos por promover los valores de México y su cultura. Buscamos un México lleno de vida, familia y libertad. Para eso nos acercamos y colaboramos con quienes tienen la responsabilidad de elaborar las leyes, con quienes se encargan de la comunicación en los diferentes medios. Promovemos una cultura que realce nuestros valores a través de seminarios y conferencias. Te invitamos a que te unas a nosotros y participes de este esfuerzo, ayudando con tu entusiasmo y tus ideas, con tu promoción y tu participación. Si te es posible, ayúdanos también con tu donativo. Es muy fácil, entra a www.haztesentir.mx y en el apartado de Dona podrás realizar tu aportación. Esta puede ser mediante PayPal o tarjeta de crédito o débito.
Apóyanos en lograr el México que queremos. Con el esfuerzo de muchos se logran grandes cosas. Pues ahora sí, le pedimos a nuestro consejero Mauricio Arellano que se haga responsable en este momento de las preguntas, tanto para César como para Juan Pablo Reyes. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes. Como comentaba ya Memo, muchas gracias tanto al doctor César Ruiz como al reportero Juan Pablo Reyes por estas exposiciones muy claras. Ya tenemos algunas preguntas de los asistentes. Una primera pregunta que sería para el reportero Juan Pablo Reyes es que él nos dice que ¿por qué no se hace algo más a fondo en los temas muy importantes de controversias en la Corte? Que aparentemente estos temas, su resolución va muy lenta, ¿no? Y que es posible que no se lleguen a tocar sino hasta después del 2024, siendo que son temas cruciales. ¿Cómo se pudiera dar una mayor presión para que esto se resolviera? Sí se podría hacer más presión. En efecto, hay muchos litigios, hay muchas, por ejemplo, controversias constitucionales, hay muchas acciones de inconstitucionalidad que llevan paralizadas desde que llegaron a la Corte hace 3, 4 años, por ejemplo. Ahorita les podré decir la que promovió el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, en contra del Ejecutivo Federal de Peña Nieto, precisamente por el tema de los desvíos de recursos en Veracruz. Fue al revés, la promovió el presidente Peña Nieto en contra del gobernador de Chihuahua. Y esa pues está paralizada de 2018 y pues prácticamente pues, ya se va a quedar sin materia porque el presidente ya no es Peña Nieto. Y hay muchos casos similares, tanto amparos que van quedándose atrás, ya sea por temas políticos, los ministros pueden decidir, es un problema, y César creo que no me dejará mentir, los propios ministros, el propio presidente de la Corte puedan ir congelando los asuntos, esperar a que se calmen las aguas, dejarlos ahí un tiempo, y en su momento revivirlos. Por ejemplo, hubo muchos relacionados con asuntos de impuestos, de recursos, de aportaciones federales para municipios, para estados, y pues se fueron quedando sin materia, u otros asuntos también relacionados con conflictos estatales. Entonces ahí sí es importante, tanto de los medios de comunicación como de la propia sociedad, pues comenzar a ejercer presión, comenzar a revelar estas situaciones de que están congelando los asuntos para, podría ser evitar polémicas, podría ser evitar algún conflicto con algún ente del Estado mexicano. Muchas gracias, Juan Pablo. Tenemos aquí varias preguntas, a lo mejor el doctor César Ruiz nos puede ayudar, relacionadas con el tema de revocación de mandato. Si este es un tema que la Corte se pudiera pronunciar en cuanto a su constitucionalidad, en cuanto a su legalidad, y si hay algo que la Suprema Corte pudiera hacer en cuanto a esto que se está queriendo llevar a cabo el próximo año. Con todo gusto, gracias por la pregunta. El tema de la revocación de mandato es un tema novedoso. Lo primero que se tiene que hacer es una ley que regule la figura que sí está prevista en la Constitución. Entonces, la labor ahí de la Suprema Corte se vislumbra pues bastante lejana, porque lo primero, a menos que alguien impugnara la ley de que es inconstitucional o algo por el estilo, pero realmente eso está ahorita en cancha del legislador y del ejecutivo que la quiere pedir. Como han señalado también recientemente, esa es muy distinta a la consulta popular. Realmente no es una consulta popular, es un tema muy diferente que tiene requisitos legales y técnicos más complejos. Por lo mismo necesitan un marco legal que todavía no existe y que el legislador tiene que completar. La Suprema Corte ahí todavía no tiene nada que decir, finalmente solo es un órgano de control constitucional y será cuando se ejecute ese ejercicio de revocación de mandato, si alguien considera que existe un problema de constitucionalidad, que la Corte podrá conocer del asunto. Muchas gracias, doctor. Para el reportero Juan Pablo Reyes, ¿sientes que, digamos, en estos años de la Cuarta Transformación, la Suprema Corte va avanzando hacia una mayor transparencia? ¿Se está cada vez apoyando más el que pues, las cosas se den a conocer? Digo, por parte del Poder Judicial Federal, nos mencionabas que hay mucho por trabajar en la parte estatal,
pero cuando menos sientes tú que va en la dirección correcta o sientes que a lo mejor esta cuarta transformación ha tenido cierto impacto para que las cosas no vayan en ese sentido. No, creo que la Corte se estancó. Estaba muy bien hace todavía unos años, 2014, 2015, en cuestiones de transparencia. Bueno, no muy bien, pero estaba bien en cuestiones de transparencia. Actualmente, y aprovechando el tema de la pandemia, se ha vuelto todavía más opaco y creo todavía más con la presidencia del ministro Arturo Saldívar, sobre todo, por ejemplo, en asuntos administrativos internos de la Suprema Corte, sobre gastos, sobre diversas erogaciones en temas, en asuntos de alimentos, de camionetas, de otros vehículos, de viajes. Creo que ahorita la Corte otra vez está retomando la opacidad que la caracterizaba antes de la presidencia de Juan Silva, del ministro Juan Silva Mesa. Creo yo que aquí la cuarta transformación pues no ha ayudado mucho en los asuntos de evitar la opacidad, mucho menos en los temas también de expedientes judiciales en el Poder Judicial de la Federación. Son muy lentos, luego te remiten al Comité de Transparencia del Consejo de la Judicatura, y es un ir y venir donde te vas a tardar para que te entreguen algún documento de acceso a la información. Si bien nos va, si bien se resuelve, un año más o menos. Entonces creo que está ahorita congelado el tema de acceso a la información y plena transparencia al interior del Poder Judicial. Muchas gracias. Mencionaba el doctor César Ruiz que actualmente la manera como está conformada la Suprema Corte no es necesariamente a favor de la vida. Si nos pudiera mencionar a su juicio, doctor, ¿cuáles son los ministros que están a favor de la vida y cuáles no? No sé si pueda hacer eso. Lo que les podría decir es que ustedes pueden notar en los asuntos que se han resuelto, se acaba de resolver uno de Chiapas en materia de aborto por violación, donde se pueden ver los argumentos de cada uno de los ministros y pueden notar, si ustedes quieren a lo mejor conocer un poquito más sobre cómo piensan, pues los invito a leer esa resolución. Eso fue hace como 2 semanas. Pareciera ser que ahí pueden ustedes notar quiénes son realmente ministros pro vida y quiénes no. La otra forma podría ser, ustedes ven los asuntos que les estaba yo comentando, les comenté a sus ponentes, y esos asuntos vienen en una perspectiva de pro aborto. Entonces, ahí por omisión pueden ir descartando unos y otros. Ya no tiene volumen, creo. Micrófono, Mauricio. Perdón, también para el doctor César Ruiz. En muchas ocasiones se critica a la Suprema Corte que actúan como legisladores, ¿no? Y sobre todo se les ha criticado a veces, sobre todo en temas, pues como temas de vida o en el tema del matrimonio de personas del mismo sexo. ¿Cómo se puede evitar esto o cómo se puede combatir o tratar de que pues, se pueda utilizar a favor de la vida o a favor de la familia? Sí, pues ahí, bueno, lo primero pues sería tratar de convencer a la Suprema Corte de que de cuestiones realmente un poco central, los criterios más importantes que podríamos tratar de empujar son, antes que nada, el aborto no es un derecho. El aborto no está reconocido ni en la Constitución ni en ningún tratado internacional como un derecho. Solamente es una excluyente de responsabilidad o una excepción a la defensa de la vida. En cambio, la vida sí está reconocida a nivel nacional en muchas constituciones locales y también está reconocida en el artículo 4.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, pues sería como el primer paso. En cuanto a su activismo, o sea, convenciéndola de eso, entonces ya la Corte podría cambiar el sentido de sus sentencias. Lo que mencionan, algunos autores lo definen como activismo judicial, y eso es algo típico de un tribunal constitucional. Como bien mencionaba nuestro compañero Juan Pablo, la Suprema Corte desde 1995 se convirtió en un tribunal constitucional.
Y con la reforma de 2011 de derechos humanos, tiende a tener más herramientas para lograr la protección de estos derechos. Entonces, imagínense, poniendo un ejemplo muy burdo, que no existe el derecho a un abogado en caso de un proceso penal, la Suprema Corte tiene la posibilidad de dictar en su sentencia que el legislador establezca el derecho de un procesado a contar con un abogado para su defensa. Entonces, sobre esa base es que la Corte tiende a veces a establecer directrices al legislador para garantizar el pleno respeto a los derechos humanos. Realmente en esa parte, desde mi punto de vista, estoy un poco tranquilo porque la Suprema Corte no ha abusado de esa figura. Realmente solo lo hace cuando existe una omisión legislativa que debe de ser subsanada. Pero incluso en el tema del aborto existió un proyecto del ministro González Alcántara Carrancá a principios de este año, donde él quería o consideraba que existía una omisión legislativa y por lo mismo quería obligar a que en su proyecto a que se reconociera el derecho del aborto. Y justamente una ministra que es pro aborto dijo que no, que no existía una omisión legislativa y que no estaban las condiciones técnicas para que la Suprema Corte obligara al legislador a reconocer o a legislar a favor del aborto. Entonces, en esa parte, ciertamente sí existe un activismo judicial que yo considero que es natural a un tribunal constitucional, pero al menos no veo un exceso en temas de aborto en general. Muchas gracias, doctor. Nos preguntan para el reportero Juan Pablo Reyes que a su punto de vista, ¿a qué presiones responde la Suprema Corte, ¿no? Mencionaba el doctor César Ruiz que a veces los ministros pueden actuar por lo que ellos creen que quiere la mayoría de los mexicanos o por si hay, por ejemplo, presiones de grupos feministas. ¿Por qué medios o de qué manera? No sé si es a través de medios digitales, de marchas, o cómo es, desde su punto de vista, cómo se debe de ejercer presión a la Corte en este sentido. Gracias por la pregunta. Creo que está bien hacer manifestaciones. Sin embargo, muchas veces los ministros no les hacen mucho caso. Creo que la forma de ejercer presión y de que verdad se escuche la voz o la opinión de las personas, en el caso como aborto, casos de familia, etcétera, es mediante los famosos amigos de la Corte, el amicus curiae, también mediante las, ahorita olvidé el nombre que se le da, se hacen como una especie de consultas públicas al interior de la Corte. Esto pasó cuando se analizó en 2008, en agosto del 2008, el tema de la interrupción del aborto aquí en la Ciudad de México. Se hicieron estas consultas en las que participaron diversos especialistas con el objetivo de convencer a la Corte sobre lo malo o lo grave que podría ser que se mantuviera la aprobación de la interrupción del embarazo en las primeras 12 semanas. Creo yo que mediante estas dos acciones, manifestaciones, amicus curiae, 3 acciones y también las consultas que se llegaron a hacer en la Suprema Corte, es como se puede hacer valer la voz de la ciudadanía y la opinión de las personas que muchos pensamos diferente a lo que podríamos ver que resolvería la Corte. Ahora también hay algunos tecnicismos judiciales que se pueden aprovechar mediante el litigio estratégico, como pasó con el caso que mencionaba del proyecto del ministro González Alcántara Carrancá, ¿no? Me parece que está fallando el internet del reportero. También fue notar en un proyecto como el que había presentado. Tiene puesto su micrófono, reportero. Ya no alcanzamos a oír lo último que dijo porque aparentemente se accionó su micrófono en mute. Creo que... no, solamente comentaba... Sí tengo problemas de internet. De acuerdo. Precisamente algo de lo que estaba mencionando el reportero es una pregunta que nos hacen para el doctor César Ruiz, de qué posibilidades le ve precisamente al litigio estratégico como para defender los valores de la vida y de la familia ante el Poder Judicial.
su micrófono, doctor. Sí, gracias, y gracias por la pregunta, muy interesante y muy importante, porque es otra de las acciones que como sociedad podemos hacer. Bueno, el litigio estratégico sin duda es una herramienta muy importante para llevar a la Suprema Corte controversias o temas en los que pudieran emitirse una decisión a favor de la vida, pero tienen que ser muy bien seleccionados, y en eso sí también hay que reconocer la labor de los grupos pro aborto, que escogen muy bien sus casos. Les pongo un ejemplo, ¿no? En justo el caso que acaba de resolverse de la ponencia del ministro Pardo, un ministro que es, como ustedes ya lo habrán notado por sus participaciones anteriores, él es uno de los ministros pro vida. Sin embargo, en el caso se trataba de una niña con problemas de salud mental, que fue violada y que vivía en situación de pobreza, y a la que se le negó la posibilidad de abortar en el estado de Chiapas. Entonces, una situación así de dramática, la verdad es que deja poco margen de acción, y sin importar cómo piensa un juzgador, pues realmente tiene que ser sensible a los derechos de la persona que se le pone enfrente, y en este caso, pues la verdad es que no había mucho para dónde hacerse, sino reconocer que se habían violado los derechos fundamentales de la persona por el caso concreto. Entonces, nosotros, en el caso de las personas que defienden la vida, pues sí deberíamos de ser más activos en ese sentido, y sí existen posibilidades de llevar a la Suprema Corte la discusión de la vida a un terreno en el que sea más favorable. Por ejemplo, yo platicaba hace poco con un amigo, nunca se ha confrontado el derecho de la mujer a decidir con el derecho del hombre, que finalmente tanto existe un derecho a la maternidad como existe un derecho a la paternidad. Entonces, ¿qué pasa en el caso de un embarazo involuntario en el que la mujer decide no tener el hijo, pero el hombre sí lo quiere tener? Finalmente, al no ser solamente el producto de la concepción, no solamente tiene la carga genética de la madre, sino también del padre, el padre puede también tiene un derecho a decidir. El problema es encontrar el caso concreto, ¿no? Esa podría ser una. Hay otros temas muy interesantes del litigio estratégico también. En esta lucha de las personas pro aborto, de la agenda pro aborto, se enfocan solamente en la consecución de eso, del aborto. Sin embargo, y ellas mismas han logrado invisibilizar a las personas que sufren consecuencias en su salud, tanto física como mental, a raíz de la práctica de un aborto. Esas personas tienen derecho a la reparación del daño, esas personas tienen derecho a demandar al hospital, al doctor, a la persona que le practicó el aborto. Entonces, cuando se empiezan a ver ese tipo de casos también, se puede llegar a cuestionar si realmente el aborto es una medida segura, si realmente es una medida eficaz, si realmente es una medida que beneficia a la salud de la mujer. Existen muchos estudios médicos en los que se explica claramente que casi siempre existe una afectación mental, siempre existen temas casi siempre, es muy probable encontrar presencia de depresión. eh, hay mujeres que han sufrido incluso ya no pueden tener hijos después de la práctica de un aborto por una mala praxis médica. Ese tipo de casos también pueden llevarse a la Suprema Corte, y lo llevan a un terreno en el que es más difícil que una persona pueda, o que es más difícil que se pueda decidir tan fácilmente en defensa de la agenda pro aborto. Y existen otros más. Nunca se ha confrontado. El problema, yo creo, es que nosotros buscamos solamente confrontar, buscamos directamente el choque entre libertad sexual y derecho a la vida. Sin embargo, existen otros. Existen casos que ahorita se va a ver uno muy interesante en el Tribunal Electoral, por ejemplo, de libertad de expresión. Tienen derecho estas personas a expresar su sentir en favor del aborto, como nosotros tenemos nuestro derecho a expresar nuestro sentir en favor de la vida. Es un caso interesante, porque ya se resolvió a nivel regional y pronto se va a ver a nivel de la sala superior, en el que una persona habla de matar al bebé en el vientre de su madre, y el Tribunal Electoral considera que eso es violencia de género, cuando realmente solamente es la expresión de una persona que no coincide con el aborto. Como ciudadano tenemos derecho a eso, y es un tema que debería de buscarse más cotidianamente, la defensa de la libertad de expresión de las personas pro vida. Y, por ejemplo, también estaba yo pensando recientemente en las comunidades indígenas que se rigen por usos y costumbres, y en los que el tema de la fertilidad es un componente muy fuerte desde tiempos prehispánicos. Ellas podrían, en dadas las circunstancias adecuadas, confrontar o exigir que se respete el derecho de los usos y costumbres sobre la imposición de un mal llamado derecho a decidir.
Son los ejemplos que se me ocurren, realmente puede haber muchísimos más, pero sin duda el litigio estratégico es una herramienta muy importante para lograr revertir la tendencia que tiene actualmente nuestro Poder Judicial. Pues muchas gracias, doctor. Sin duda tenemos que ir eligiendo mejor nuestros casos y realmente aprovechar esta figura. Nos preguntan también que si realmente es necesaria y prudente una reforma al Poder Judicial en México. Y si esta fuera necesaria y prudente, si se ve la posibilidad de que esta reforma le impulse el propio Poder Judicial, o si sería mejor que se fuera impulsada desde la sociedad civil. Doctor, sí. Para los dos, o... ya no sé. Digo, adelante, por favor. En principio es para usted, doctor. Obviamente, okay. Si el reportero Juan Pablo quiere expresar su opinión, con todo gusto. Bueno, pues en teoría acabamos de tener una reforma judicial que en teoría es producto del Poder Judicial. Muchos jueces y magistrados no estarán de acuerdo con ello, que no fueron consultados ni se les pidió opinión alguna. Y pues se supone que iba a arreglar muchos problemas de acceso a la justicia, de celeridad y realmente de fortalecer la independencia y su autonomía. ¿Es suficiente? No, no es suficiente, creo yo. Todavía se pueden hacer muchas cosas más, sobre todo en términos de cargas de trabajo, digitalización, justicia electrónica, ampliación de los escenarios de la Defensoría Pública. Todavía hay mucho que hacer ahí. La misma Suprema Corte, en esta reforma se cortaron un par de recursos para reducir su carga de trabajo, para que pueda reenviar asuntos, pero aún así, vamos, la Suprema Corte tiene una carga muy, muy alta de asuntos para el número de ministros que son y para el ritmo con el que resuelven. Entonces, sí, todavía existe esa reforma, todavía existen muchas áreas de oportunidad que se pueden trabajar. Y en cuanto a la sociedad civil, pues yo recuerdo también hace un tiempo con la reforma de derechos humanos, la que se modificó la ley de amparo y la reforma de 2011, ahí fue un tema muy interesante porque el Congreso de la Unión convocó y entonces se recibían opiniones de académicos, de abogados, de barras de abogados, de los mismos juzgadores, y se hizo una reforma bastante integral y bastante completa que quizás valdría la pena volver a repetir el ejercicio. Muchas gracias, doctor. Dentro de las personas que nos están escuchando a través de Facebook, nos hacen una pregunta en donde nos dicen que si se le puede pedir a la Suprema Corte el que revise el hecho de que el INE imponga cuotas de género a los partidos e imponga que debe de haber candidatos de la diversidad sexual. Y aquí también aprovecho para decir que si el reportero Juan Pablo Reyes quiere abordar estos temas, adelante, los micrófonos están abiertos para cualquiera de los dos. Pues son temas un poquito más especializados, entonces, con el doctor Ruiz. Adelante, doctor. Muchísimas gracias. Sí, sin duda puede revisar esos temas. Lo que se necesita es que alguien lo impugne, ¿no? Que alguien lo impugne por inconstitucional. Puede llegar a suceder, aunque incluso no recuerdo en cuál fue la elección en la que salió al revés, que la cuota de género les jugó a la inversa y tuvieron que bajar a funcionarios públicos electos, mujeres, para que se cumpliera el 50-50. Pero bueno, sí, la Suprema Corte sin duda puede revisar estos temas bajo el artículo 4 que busca la igualdad de todos ante la ley. Y el primero, perdón. También a través de Facebook, doctor, nos preguntan que si se pudiera impugnar o reclamar a la Corte el hecho de que haya sido el presidente López Obrador el que haya promovido el tema de la revocación de mandato, y contrario a como ha sucedido en otras ocasiones en donde quien lo propone no se puede ver beneficiado por eso, o esta revocación de mandato se tendrá que ver aplicado hasta después de que saliera el presidente López Obrador. ¿Por qué sí se va a aplicar, si él lo propuso, por qué se le aplica dentro de su sexenio? Bueno, ese tema todavía está muy etéreo. O sea, es una propuesta que tiene como muchas que lanzan al aire. Todavía no sabemos cómo se va a regular. Como les decía, todavía no existe el marco normativo adecuado. No sabemos cómo lo va a emitir el Congreso. En principio, al ya existir la figura a nivel constitucional, solo faltan las normas que reglamenten las normas procesales, las normas procedimentales o adjetivas. Entonces, sí puede quedar el constreñido a una figura de revocación de mandato.
¿Quién la promueve? Realmente eso no es, no podría ser un tema porque él tiene la facultad de iniciar leyes o iniciar reformas a la Constitución, presentarlas ante el Congreso, que es el canal adecuado para ello, y el Congreso tiene la facultad de establecer el marco normativo correspondiente. Entonces, en ese caso, no es un tema que impacte en términos constitucionales que el señor presidente lo esté promoviendo, y tampoco es que le genere un beneficio, porque finalmente, por como entiendo, porque insisto, aquí es mucho de lo que nos dice un día y otro no, lo que entiendo es solamente, o para lo que alcanza la figura, es para reducir su mandato constitucional, no para ampliar. Entonces no le reporta ningún beneficio. Bueno, pues ya por cuestiones de tiempo, les voy a hacer una última pregunta, y es, ¿qué tanto nuestra Suprema Corte puede responder a cuestiones que pasan en el extranjero? Suponiendo que ahora que la Suprema Corte de Justicia en Estados Unidos va a revisar el caso del aborto, ¿no? Del famoso juicio de Roe versus Wade, si en caso de que echaran para atrás el juicio de Roe versus Wade y se pronunciaran a favor de la vida, si esto tuviera alguna repercusión en nuestra Suprema Corte. Adelante, por favor, perdón. Sí debiera de tener un impacto, porque existe una teoría muy interesante de que finalmente los derechos universales son universales, generales y abstractos. Entonces su contenido no tendría por qué variar de país a país, sino todos forman parte de un sistema universal. De ahí que muchas veces los criterios que emite el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, criterios que emite la Corte Alemana de Justicia, criterios que emite la Corte Interamericana, bueno, en ese caso ya existe además una dependencia jurisdiccional de nuestra Corte, son criterios que son sustentados o que son también recogidos por nuestro sistema jurídico. Sirven constantemente de fuente de derecho incluso. Entonces, sin duda, si la Suprema Corte de Estados Unidos establece un criterio diverso, permite una reflexión en cuanto a los criterios que tengan los ministros. No podemos hablar de obligatoriedad, pero sí de un diálogo jurisprudencial que va hacia lo que menciona esta teoría, que me parece bastante acertada, a la consecución de un concepto universal de derechos humanos. Yo coincido, o sea, si cambia la resolución allá en la Corte Suprema de Estados Unidos, se puede aplicar el famoso derecho comparado, así como ha sucedido en muchos casos aquí en nuestro país. Y pues sería una puerta abierta para utilizar argumentos que sucedan en el extranjero y que se garantice el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural aquí en nuestro país, al menos por nuestra Suprema Corte. Pues no me queda más que agradecerles mucho sus respuestas, agradecerles mucho su exposición, ¿no? Tanto la exposición como la sesión de preguntas y respuestas, muy claro, ¿no? Y les agradezco mucho y le paso los micrófonos a Guillermo para que dé por terminada la sesión. Adelante, Mau. Gracias, mi estimado Mau, y agradecer tanto a César como a Juan Pablo sus participaciones y sus comentarios. La verdad es que ha sido muy rico entender esta dinámica del Poder Judicial, que todavía sigue siendo un poco medio misterioso todavía el funcionamiento para mucha gente. Qué bueno que se dio esta oportunidad para explicar algunos de estos puntos, más porque hace unas semanas, antes de iniciar el proceso este nuevo periodo del Poder Judicial de la Suprema Corte de Justicia, el ministro Saldívar ahí colocó más o menos la agenda que él tenía pensado colocar, y bueno, pues esto también fue lo que provocó en gran parte la realización de este foro. Pues yo les quiero agradecer muchísimo, agradecerles el que nos hayan acompañado, también agradecer a todas las personas que nos acompañan, muy buenas preguntas, muy buenas comentarios y felicitaciones, por cierto, felicitaciones para los dos que nos han hecho llegar, y bueno, pues también da gusto ver dentro de los espectadores a gente de muy buen nivel, de algunos abogados, a los que les mandamos un fuerte